¿Cómo configurar pantalla de retorno o Stage Display en ProPresenter? Antes de configurar acá en ProPresenter necesitamos ir al inicio, acá en nuestra página del YouTube. Entramos aquí, mostrar más el enlace, y entramos donde dice conexión de pantallas de iglesias. Y acá está un link de Canva, o en la descripción de este video voy a dejar igual para que ustedes puedan entrar. Vamos a entrar aquí y como estamos viendo acá, pues tienen todas las conexiones necesarias para que ustedes puedan hacer o realizar en su iglesia. En este caso necesitamos ir conexión de pantalla de retorno. Vamos a ir aquí en navegar. Okay. Acá está, conexión de Stage Display y pantalla de retorno. Sería como estamos viendo acá, lo que se ve aquí adelante de los cantantes, para que se puedan guiar las letras, ¿no? Y está desde lo más básico hasta lo más avanzado, ¿ok? Como estamos viendo acá con los últimos equipos de Blackmagic, qué cables, qué tipo de adaptadores van a necesitar dependiendo qué equipos tienen ustedes, ¿no? Después de hacer esas conexiones y ver esos videos tutoriales, porque cada uno tiene sus videos tutoriales igual, pues aquí en ProPresenter necesitamos ir a pantallas, luego configuración de pantallas. Acá está esa opción de escenario, ¿ok? Vamos a clicar donde dice más y acá lo mismo, vamos a seleccionar la pantalla donde queremos proyectar el pantalla de retorno. Muy bien, ahí voy a identificar. Ahí está, vamos a seleccionar eso. Seleccionar nuevamente. Y ahí está. Acá ustedes igual pueden proyectar por NDI. Tienen conectado el Teclindú. Acá les va a aparecer la opción de salida SDI. ¿Okay? Ahora vamos a cerrar esto. Vamos a este apartado de escenario. Aquí la segunda opción. Y como estamos viendo, acá se le ha aplicado este tema para letras en este caso, en la salida de pantalla de escenario. Muy bien, ahora vamos a editar o personalizar todos los temas para la pantalla de retorno. Para esto vamos a más y editor de escenario. Bueno, automáticamente como estamos viendo, pues viene con este tema de diapositiva de texto actual y diapositiva del texto siguiente. Si no pueden ver acá está la opción de más. Y acá están los temas que nosotros podemos agregar. En este caso yo voy a agregar esta opción de presentación info más progress. Vamos a redimensionar esto. Vamos a solamente borrar algunas. Control Z para regresar. Acá voy a borrar esto, borrar esto. Esto voy a redimensionar de otra manera. Más o menos aquí. Esto igual. Acá igual podemos cambiar de color del texto, ¿no? Clicando acá. ¿Okay? Esto también vamos a agregar acá. ¿Cómo está configurado esto? Está pues texto vinculado, grupo, diapositiva actual. Ahora vamos a ver cómo funciona, ¿no? Y así podemos nosotros redimensionar acá. Acá en este caso voy a vincular a lo que es la hora del reloj del sistema. Voy a cambiar de color de fondo acá. Forma, vamos a poner un poco más oscuro. Y el texto voy a cambiar color amarillo. Vamos a hacer que sea escala, aumentar o reducir texto y negrita, ¿no? Y acá vamos a cambiar de letra con lo que es la hora. Ahí está. Y listo. Vamos a verlo como se está viendo. Aquí podemos ver pantalla de escenario. Vamos a entrar acá y cambiar a este. Ya está. Por ejemplo, vamos a presentar esto. Como estamos viendo, pues la presentación con el título que es Aquí iré. Acá va a aparecer el título actual, ¿no? Y del siguiente, que sería León de Elevation. Ahí está el siguiente. Esto vamos a eliminar, que es lo mismo que esto. Vamos a agregar un forma rectangular. Vamos a dimensionar para acá, que sea más chico. Ahí y aquí. Vamos a cambiar el color del fondo, que sea blanco. Lo vemos y ahí está esa línea separando, ¿no? Muy bien, como estamos viendo acá, el verso 1, verso 2, el siguiente, el coro, también aparecen los grupos acá, ¿ok? Como estamos viendo, siguiente, con acá está el coro, luego viene el verso 2. ¿Cómo podemos ver esto a más detalle? Vamos a clicar acá, nueva salida de ventana, pantalla de escenario. Y pues acá nosotros podemos esto arrastrar a otra ventana y poder configurar o ver más grande y así, ¿no? Como estamos viendo acá, ¿ok?
Como estamos viendo, hay diferentes diseños. Esto sería para presentar imágenes, diapositivas anterior, el siguiente. Acá para ver las notas de la presentación. Acá para ver lo que es el pantalla principal con una cuenta regresiva. En este caso los voy a enseñar más luego. Y esto es lo que hemos usado, ¿no? Y esto sería para ver las letras con los acordes, ¿ok? En este caso vamos a usar esta opción que es System Clock, que sería la hora. Voy a quitar que sea solamente la hora y los minutos. Voy a cambiar de color a este color. Un poco más personalizado, podemos seleccionar aquí. Por ejemplo, así. Voy a hacer que sea más grande. Un poquito más arriba puedo poner. Y ahora vamos a agregar fecha. Cliqueamos acá. El reloj de sistema. Lo mismo. En este caso, aquí vamos a poner con fecha, ¿no? Vamos a agregar y vamos a quitar reloj sin hora. Entonces se vería la fecha. Y podemos ver el diseño, ¿no? Así o completos así, ¿ok? Dependiendo de cada uno el gusto, ¿no? O si no tienen estas opciones, pues solamente agregamos el cuadro de texto. Acá vinculamos reloj de sistema y configurar lo mismo, ¿no? ¿Ok? Vamos a borrar esto. Voy a hacer que sea un poquito más grande este tamaño del texto. Ahí. Vamos a hacer esto. Negrita. Centramos y listo. Entonces vamos ahora a pantalla de escenario acá. Aquí cambiamos con la segunda opción que hemos creado. Así. Esto podemos luego automatizar este cambio. Para no hacer esto, vamos a automatizar con un macro, ¿no? Vamos a regresar a editor de escenario. Estos los diseños que tenemos que crear acá. Porque acá encima podemos crear varias opciones. Vamos a continuar con eso. Vamos a hacer que en el pantalla de retorno automáticamente se presente la cuenta regresiva. Vamos a mostrar. Vamos a ir a cuenta regresiva, temporizadores. Acá vamos a crear uno de 10 minutos, por ejemplo. Más. Acá vamos a poner 10 minutos. ¿Sí? Y seleccionamos esto, ¿no? Y acá ponemos 10 minutos. Listo. Más editor de escenario. Para eso vamos a agregar formas. Rectángulo redondeado. ¿Ok? Vamos a estirar esto. Allí. Centramos. Listo. Ahora en este punto podemos nosotros dimensionar lo que es la curvatura de la esquina, ¿no? Más por acá. Vamos a poner que sea de color fondo negro. Vamos a entrar a texto. Vamos a vincular el texto. Aquí seleccionamos lo que es el temporizador de 10 minutos, lo que hemos creado. Ya está. Aquí borramos lo que es la hora y los milisegundos, ¿no? Muy bien, vamos a cambiar de color de texto. Vamos a poner rojo. Ya está. Escalamos, aumentar o decir texto. Que sea de negrita. Vamos a forma, trazo. Cambiamos de color. Lo mismo de rojo. Un poquito menos, como 6 ahí. Esto lo voy a redimensionar un poquito más abajo. Esto lo pueden hacer según sus gustos, ¿no? Y ahora vamos al apartado de forma y visibilidad. ¿Para qué sirve esto? El objeto se muestra cuando se cumplen todas las siguientes condiciones. ¿Qué condiciones? Vamos a elegir el tipo. En este caso vamos a poner temporizador de 10 minutos. Y vamos a seleccionar que esté funcionando. ¿Okay? Ahí está. Significa que ahora no se ve nada. Pero cuando yo proyecte o ponga play acá, automáticamente la cuenta regresiva va a correr, como estamos viendo. Vamos a pararlo y agregamos más formas, en este caso lo mismo. Aquí. Ahí está, vamos a cambiar el color de texto, que sea blanco. Forma, color negro. Vamos a escribir acá. Bueno, en sí, esto vamos a vincular con lo que es la hora. Vinculamos reloj del sistema. Ahí está. Negrita y escala, aumentar o decir texto.
allí. Vamos a hacer control C, control más B para duplicar. Y acá vamos a dejar lo que es la fecha. Fecha y esto se muestra así. Y esto control C, control más B va a ser para indicar que es el tiempo, ¿no? En este caso vamos a desvincular lo que es el texto y escribimos tiempo. Voy a poner que sea de color amarillo. Estándar acá. Y avanzado y más o menos esto de acá, para que llame la atención. Listo, aquí lo encuadramos. E igual esto vamos a poner lo que son los trazos. Igual acá. Y esto. En este caso era 6. Esto se proyecte solamente cuando se active el tiempo de 10 minutos, ¿no? Temporizador, ahí está de 10 minutos, esté funcionando para todos. Por ejemplo, voy a dejar tal cual, vamos a ir acá. Y como estamos viendo acá, pues se está viendo. Cuando active esta opción, recién no se va a verse, ¿no? Está funcionando. Ahora sí, vamos a verlo, ahí está. Vamos a activar la cuenta regresiva y listo, aparece con todos los detalles. Ahora vamos a hacer que aquí en el retorno también se vea la cuenta regresiva del video. Para esto vamos a entrar aquí, insertar objeto de temporizador y se nos aparece esto, cuenta regresiva del video, o agregando un cuadro de texto se puede vincular acá, ¿no? Texto vinculado, haga esta cuenta regresiva del video. Con esta forma de rectángulo redondeado podemos nosotros más personalizar, ¿no? Voy a poner al tamaño de esto que tenemos de fondo. Vamos a vincular texto, en este caso lo mismo, cuenta regresiva del video. Aquí vamos a borrar lo que es la hora. Igual, en este caso yo creo que sea de negro, de negrita, y a escala aumentar o decir texto. Automáticamente se reduzca, ¿no? Acá fondo que sea negro. Y vamos a poner el trazo ahí de color rojo también. Listo. Activar esta opción, visibilidad. ¿Qué condiciones? Igual. En este caso sería cuenta regresiva del video. Pues se esté reproduciendo. Y vamos a aumentar más condiciones. En este caso, lo mismo. Cuenta regresiva del video. Tiene tiempo restante. Vamos a cambiar acá. Bucle desactivado. ¿Qué significa esto? Bucle desactivado. Vamos a mostrar. Por ejemplo, estos videos son con bucle activado, como estamos viendo. Entonces la cuenta regresiva en el retorno no se muestra. ¿Ok? Poner escape. Pero estos videos que hemos importado, que es este de acá, vamos a configurarlo que sean sin repetir, ¿no? Porque son open, no deben repetirse. Clic derecho y vamos a entrar a lo que es el editar, haga esta comportamiento de reproducción, detener esta. Significa que cuando yo reproduzca esto, va a aparecer la cuenta regresiva de ese video, ¿ok? Como estamos viendo. Escape, cuando corto pues ya no aparece, ¿no? Vamos a regresar a editor de escenario. Vamos a agregar otro cuadro de texto. Y vamos a poner que sea timer video. Así rápido. Y lo encuadramos como los de arriba, ¿no? Vamos a poner que sea fondo negro. Relleno y que sea negro. Igual vamos a poner de negrita. Vamos a escalar que aumentar o reducir. ¿Qué más? Visibilidad, lo mismo. Vamos a poner, en este caso, cuenta regresiva de video. Se está reproduciendo. Vamos a aumentar más. Cuenta regresiva de video. Está bucle desactivado. Ok, listo. Y ahora sí. Ahí está. Escape. Ahora, si queremos ver en la pantalla de retorno los videos que se está reproduciendo en la pantalla,
pues esta opción ya no nos serviría. Solamente podremos ocultar ahora o redimensionarlo, ¿no? Vamos a agregar una forma de rectángulo. Vamos a poner más o menos por acá. Para ver dentro de este cuadro, pues los videos. Ok. Ahí ustedes pueden redimensionar según sus preferencias. Vamos acá a relleno, color, seleccionamos y acá está. Vista breve de la pantalla, seleccionamos pantalla. Ahí está. Igual vamos a activar estas opciones, visibilidad, elegir tipo, cuando recibe el video y que se esté reproduciendo, agregamos más, lo mismo y acá bucle desactivado, ¿no? Vamos a probarlo. Como estamos viendo acá ya no se ve ese cuadro. Vamos a probar ahí, vamos a presentar, ahí está. Escape. Vamos a poner que sobre este tema podamos también enviar mensaje a la pantalla de retorno. Para esto vamos a agregar cuadro texto o aquí mensaje de escenario. ¿Ok? Ahí está. Vamos a redimensionar. Por ejemplo, yo voy a hacer más o menos por aquí. Ahí está. Vamos a hacer que sea de negrita. Escalamos. Ahí. Y acá está. Esto se ha activado con este texto vinculado. Mensaje del escenario. Parpadea cuando se muestra. ¿Qué color quiero que se parpadee? Este color rojo. Ahí está. Vamos a probarlo. Para esto vamos aquí y escribimos cuál canción. Mostramos. Ahí está. Voy a mostrar. Ahí está. Como estaban viendo, pues en la pantalla de proyección no se ve esto, solamente en el retorno, sea en este diseño o en esta, para cualquier emergencia. Ahí está. Ahora, estas opciones, para no estar cambiando acá, manualmente vamos a automatizar con lo que son los macros. Por ejemplo, cuando yo ponga inicio, automáticamente regrese a este diseño, ¿no? Para esto vamos a hacer clic derecho en el macro, luego agregar acción y seleccionamos lo que es el escenario. ¿Ok? Y acá cambiamos que sea el System Clock, ¿no? Listo, vamos a crear otro. En este caso sería para las alabanzas. Este macro. Poner acá, clic derecho, agregar acción, escenario y sería presentación más info. Esto. Y este macro podemos nosotros arrastrar y poner sobre este presentación. Entonces sería más automático ahí, ¿no? Voy a presentar, por ejemplo, ahí está. Ahí está, automáticamente se ha cambiado de tema en el retorno. ¿Ok? Siguiente, siguiente, siguiente. Listo. Escape. Muy bien, eso sería todo. Conmigo sería hasta el siguiente video. No se olviden de suscribirse a este canal y darle me gusta. Pueden ingresar al grupo de Telegram o WhatsApp para resolver cualquier duda. Chau, chau.